Hola, vamos a comenzar la grabación de la clase de hoy. Esta clase ya se dio de modo presencial el jueves pasado y ahora la grabamos para que ustedes puedan acceder de modo virtual y en el momento que consideren. Como en todas las clases, esta es la clase número 3. Como hacemos siempre, vamos a revisar qué temas ya abordamos y qué temas trabajaremos hoy. En verde están los temas que ya se trabajaron en este círculo verde y en el círculo azul están los temas que trabajaremos en esta clase. Así ya trabajamos los conceptos de historia económica, de historiografía, de ciencias sociales y construimos nuestros ambientes virtuales de aprendizaje. Acá me quiero detener porque cuando decimos temas ya trabajados, damos por supuesto que estas páginas ya fueron visitadas por ustedes, que ustedes ya las conocen y ya las saben trabajar. En caso de que tengan dificultades, lo que tienen que hacer es participar de los espacios de consulta, ya sean virtuales o presenciales, que están a disposición de ustedes justamente para este tipo de cuestiones. Respecto de los conceptos, vamos a seguir profundizando un concepto que es el concepto de historiografía y cómo ésta se transforma en en el paso del tiempo. Y acá nos interesa la historiografía, la escritura de la historia económica. ¿De qué época? De la actualidad. ¿A qué llamamos actualidad? Al periodo que va entre 1980 y 2024. En azul están los temas entonces que trabajamos en esta clase. Este tema, problemas y tendencias de la historiografía económica hoy. Vamos a comenzar también a ver qué pasa en el periodo 1980-2020 y le vamos a proponer una forma de abordaje. Este periodo comprende el fin del mundo soviético, la globalización de la economía y la cuestión ambiental como temas a considerar. ¿Qué temas ya vimos de esta unidad 3? La economía de la pospandemia de COVID-19. ¿Qué periodo? 2020-2024. ¿Qué literatura tomamos para abordar ese periodo? El índice de desarrollo humano 2023-2024 y también trabajamos la publicación del Banco Mundial que se titula Las perspectivas de la economía, correspondiente al último trimestre de 2023. Aclarado esto, vamos ahora a revisar con qué bibliografía vamos a trabajar en la clase de hoy. Aparte de las consultas a las páginas, hemos consultado las páginas del Índice de Desarrollo Humano, pero también hemos consultado las páginas del Índice de la Felicidad. No, sobre todo hemos utilizado bibliografía que nos ayuda a entender cómo un índice como fue el índice de Producto Bruto Interno quedó, que venía siendo tan utilizado, comenzó a ser cuestionado y, y comenzó a cambiarse las formas en que se investiga, que se produce historia económica y esto también a qué otro tipo de índices se recurren. Y acá trabajamos con dos artículos, el de Vivar Venus, historizando el crecimiento económico, una mirada de los recientes trabajos, el de Smelser Matías, hacia una sistematización de las críticas del crecimiento, una perspectiva histórica, y por último, el libro de Stephen Masekura, Los malestares del progreso, crecimiento económico y sus críticas. Fíjense que estos artículos
y libro fueron publicados en 2020, 2022 y 2023. Y ya acá ya están sistematizadas estas críticas. ¿Y qué quiere decir con esto? Y aparte los títulos aparecen críticas a la perspectiva del crecimiento. Esto lo que nos está mostrando es el cuestionamiento al modo de que se venía haciendo historia económica enfocada en un relato del crecimiento económico, y con eso se hace crítica al indicador que ayudó a construir ese relato, que es el de PBI. Y eso acá es solamente un ejemplo para mostrarles a ustedes la transformación que se produce, sobre todo a partir de 1980, cuando todo esto comienza a ser más visible en determinadas producciones escritas de historia económica y no solamente de historia económica. Para reconocer los cambios en el modo de hacer de ciencias sociales, para mí la mejor propuesta para entender esto es la de Immanuel Wallenstein y la Comisión Gulbenkian, que acá en Argentina se publica un libro que se llama Abrir las ciencias sociales. Quienes estén interesados en profundizar este tema, recurran a ese libro. También las personas que estén interesadas en aclarar mucho de lo que estamos diciendo, el libro los va obviamente a ayudar, es de muy fácil lectura. Nosotros entonces estamos transitando esta etapa de la escritura de la historia económica que se llama reestructuración epistemológica. Esto es lo que está pasando en estos momentos. Por eso observamos que los índices que formaron parte sobre todo de la escritura de la historia económica y del gran relato del crecimiento, que algunos lo denominan el paradigma del crecimiento económico, y que va a funcionar sobre todo entre los años de la segunda posguerra y 1970, comienzan a ser reemplazados por otras formas de entender que se debe investigar y conocer la realidad, en el caso nuestro, las realidades pasadas. Esta periodización la tienen que tener muy, pero muy en cuenta. También para entender la reestructuración epistemológica pueden leer el texto de Mayra Espina Prieto. Es un artículo de 2005 que se publicó en la revista Complejidad, Complexus, y el artículo se denomina Complejidad y Pensamiento Social. Mayra Espina Prieto es una socióloga cubana, pero realmente es su propuesta nos ayuda a entender, y a mi juicio son de una calidad que merecen la consulta. Este artículo que ustedes están viendo acá es un artículo que sintetiza y realmente ayuda a comprender dónde transcurre la reestructuración epistemológica en las ciencias sociales. Y ojo que en la historia económica, que es la que se ha formalizado de un modo más cuantitativo, se observan entonces estos cambios. Nosotros vamos a construir una agenda de estos cambios, y a su vez es una disciplina muy difícil que estos cambios avancen, pero como vemos, y fue el ejemplo que dimos, efectivamente están sucediendo. Yo traté de buscar una imagen para poder pensar, graficar la reestructuración epistemológica y poder situarla en relación a otras imágenes que nos dirían cómo se venía haciendo ciencia antes. Entonces tomé esto. Espero que con esto me haga entender cómo se hacía ciencia en lo que han llamado la etapa formativa y de consolidación, es decir, la del siglo XIX, y la escritura en las ciencias sociales hasta la primera, eh, hasta el periodo de entreguerra, podríamos decir, hasta
periodo entre guerras, sería entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, entre 1919 y 1939. Bien, venimos entendiendo la realidad de modo lineal, es decir, que esta evoluciona de modo lineal. Estaba muy afirmada la idea de progreso, si bien comienza a ser cuestionada tempranamente tal cual se venía proponiendo, porque de pronto hubo una guerra, como la Primera Guerra, de pronto hubo una segunda y también hubo una crisis como la crisis económica de 1930 y el crack de 1929, ustedes van a ver que sí había un convencimiento que las sociedades progresaban y progresaban en el tiempo, ¿no? Entonces, y cada periodo nuevo era mejor que el periodo anterior, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto se visualiza muy bien en los estadios que veíamos la clase pasada que nos propone Walt Whitman Rostow, un texto que se publica en 1960. ¿Qué es lo que propone? Bueno, que linealmente las sociedades pasan del take-off, el despegue, por diferentes etapas hasta que finalmente llegan a la última etapa, que es la etapa de la sociedad industrial y de consumo. Esto que plantea Rostow y que él dice, bueno, esto es un manifiesto no comunista, también se observa en el mundo comunista, que se perfila a partir de la Revolución Rusa de 1917 y también pretende el objetivo llegar a la sociedad industrial y al consumo. Obviamente, unos apuntando a una sociedad sin clase y los otros apuntando a una sociedad en ese momento se presentaba como capitalista y democrática. En ese momento digo porque no siempre el capitalismo se asocia con la democracia. Eh, Bien, esta imagen de progreso, de linealidad, de evolución, de que todo tiempo posterior es mejor que el anterior, empieza a cuestionarse. Esto va a depender de quién es, el lugar, dónde, pero hay tempranos personas que cuestionan, pero después, en el caso de las grandes mayorías, la idea de progreso se vuelve casi un sentido común. Comienza entonces, pero en otros comienza a cuestionarse y ya se relativiza eh, la idea de la evolución, ¿no? Por eso yo acá puse algunos, y se cuestiona. Entonces, coloqué esta imagen, lo vemos más claro quizás en la década del 70, ¿no? Por ejemplo, cuando se comienza a cuestionar la, el ambiente, ¿no? El daño que haciendo, están haciendo las sociedades humanas al ambiente. Fíjense, por ejemplo, que la primera reunión a nivel global para tratar el problema ambiental se realiza en Suecia en 1974. Entonces ya eh, toman camino estas preocupaciones y y después ya carecen ya se están dudando también de los rumbos a seguir porque los futuros se ven, el futuro comienza a verse más incierto. Por ejemplo, pienso yo, al momento de desmoronarse el mundo soviético, recuerden ustedes, bueno, la crisis del mundo soviético ya viene de antes, hay todo un intento en la década del 80 para reformar y por parte de Mikhail Gorbachev y hacer de, de este espacio comunista, socialista real, hacerlo un espacio socialista democrático, esa reforma fracasa y estas sociedades entran en un proceso de incertidumbre. También esta incertidumbre se va a ir presentando paulatinamente por los diferentes conflictos
que van a ir emergiendo, eh, se van a ir presentando paulatinamente, al punto que un sociólogo va a denominar eh, esto que se está viviendo en ese momento sociedad de riesgo. Me refiero concretamente al sociólogo alemán Ulrich Beck, que él falleció y justamente nos propone entender que estamos ante una sociedad de riesgo ambiental, de riesgo ante catástrofes, de riesgo ante el terrorismo, de riesgo ante la incertidumbre que se nos presenta, el futuro que ya no está en clave ni lineal ni evolutiva. Por eso me parece que la figura actual podría ser esta, ¿no? Una figura, eh, como dicen también algunos historiadores, ellos hablan de historias enredadas, ¿no? Es decir, hay un desorden. En realidad empezamos a conocer que esto era, esta linealidad en etapas evolutiva era un falso orden y empezamos a asumir el desorden, empezamos a asumir la multidimensionalidad de los procesos, los obstáculos que implican para conocer la realidad, la fragmentación disciplinar hay que superar la óptica también de la fragmentación en naciones que algunos van a abonar así para la perspectiva global. Entonces, en este desorden tiramos diferentes hilos y en ese tirar de los hilos también generamos de alguna manera en ese desorden un orden explicativo. Vamos a tratar de hacernos entender con esto, pero espero que esta imagen, cómo se nos presenta hoy la realidad para estudiarla, ¿no? No tenemos flechas de la historia, no tenemos rumbo y tenemos hilos para poder entender estas historias enredadas. Y hay algo que quiero también plantearles, que en esta nueva agenda de la historiografía de la historia económica, ante esta reestructuración de los modos de conocer, es decir, ante esta reestructuración epistemológica, siempre tenemos que atender a las particularidades, a las singularidades, evitar las homogeneizaciones y las universalizaciones, ¿no? Que era tan propio del periodo o de los periodos anteriores a la reestructuración epistemológica. Fíjense, por ejemplo, voy a cambiar de diapositiva y voy a tomar esta diapositiva. Esta es una diapositiva, perdón, voy a tomar esta figura. Esta figura la van a encontrar tanto en el libro de Capital e Ideología, pero también en este texto de Una breve historia de la igualdad, estamos hablando de Thomas Piketty. Esta es una imagen muy, pero muy extendida en el campo del conocimiento de las ciencias sociales, de las grandes transformaciones que se producen a partir de, podríamos decir, se acuerdan, el take-off, lo sitúa es decir, el despegue eh, hacia las sociedades industriales, Rostow lo sitúa a partir de 1780. Podríamos tomar este punto de partida y en esta concepción, ¿no es cierto? Obviamente, esta es una concepción surge del estudio de la realidad. Vemos que el mundo crece progresivamente y sustancialmente en cuanto al promedio de ingresos, ¿no? Que lo tienen acá en rojo, y también crece la población mundial. Hoy la población mundial ya está en los 8.000 millones de personas. Esta es una imagen muy compartida. Este mismo pensamiento lo pueden encontrar, por ejemplo, en Deirdre McCloskey, que no tiene la misma perspectiva para entender la realidad que Piketty. Y
Pero si nosotros volvemos y miramos, y acá yo los invito a ustedes mirar en esto, para que siempre tenemos que atender a las particularidades, a las trayectorias y evitar las universalizaciones. ¿Por qué? Porque si yo les pregunto, por ejemplo, y permítanme partir y no voy a abrir la página porque ya tuve algunos inconvenientes y no quiero que ustedes se detengan en páginas en blanco. Así que les pido que acá tengan esta imagen que tienen acá. Es una noticia de noviembre de 2023 que saqué de la página del gobierno de la provincia de Salta. En este caso es una imagen actual de una situación actual. Esta es comunidades que son conocidas como comunidades aborígenes, son personas que están nacidas en nuestro país que viven en estas condiciones. En este caso, sin acceso, fíjense los rudimentarios de la vivienda y el hecho de vivir en una zona urbana, no tienen acceso al agua, y en este caso es un camión de agua del norte que está proveyendo agua a la población. Eh, Esto pasa en la actualidad y yo miro acá el cuándo, y acá sí voy a tener que abrir la imagen porque si no, no la voy a poder leer. Quiero que tengan en cuenta el cuándo. ¿Por qué? Porque en este caso se trata de un texto que se publica en el año 1733. Lo escriben dos curas, el responsable es el padre Lozano, y él va a contar qué pasa cuando él ingresa al Chaco Gualamba, a nuestro Chaco que está compartido con los países vecinos, nuestra región del Chaco. Y ahí se encuentra con naciones, así las llama, y de esta manera habla de este encuentro. Dice, las más naciones andan desnudas, aunque algunas pocas se visten de la manera que diremos. Los que viven desnudos se ciñen por la cintura una cuerda de que penden alrededor muchas plumas de varios colores para celebrar sus fiestas y vestirse de gala. Otros le ponen además de ello una corona de plumas en la cabeza y en tiempo de invierno usan una capa larga formada de cueros de venado o de nutria muy curiosamente coloridos entre sí, y a esas capas llaman queyapí. Las mujeres de algunas naciones andan totalmente desnudas, como los varones, excepto algunas que se cubren algún tanto, cuanto apenas basta para la decencia. Generalmente no tienen gobierno alguno civil, ni observan vida política. Solo en cada tierra hay un cacique a quien tienen algún respeto y reverencia, que solo dura mientras les dura alguna ocasión de disgusto, por el cual fácilmente se separan. Algunas naciones, no obstante esto, observan mayor sujeción a sus caciques. Unos no tienen casas fijas y todo su ajuar se reduce a una esterilla y una red para dormir con algún cantarillo o pedazo de calabaza para beber. Los que tienen casa más de asiento se reducen a esta a una miserable choza de paja dentro de los bosques que se forman de copas de los arbolitos cercanos que atados entre sí los cubren con paja. Otros de algunos horcones y palos cubiertos también de paja y de la misma el suelo que les sirven de cama. Las chozas se forman sin orden ni concierto, unos en una parte y otras en otra. Y la descripción sigue. ¿Y esto por qué lo digo? Porque si nosotros a estos 200 años los tomamos desde el lugar de de estas poblaciones que viven en el Chaco salteño, esa idea, esa curva de progreso de la cual hablamos, no es compartida.
Entonces, esto también tiene que tener en cuenta y muchos lo están también compartiendo como una preocupación de la historia económica actualmente. Por eso, esta obsesión que tienen mucha gente, no solamente Piketty, también Minalovic, por ejemplo, que están planteando la cuestión de la desigualdad. Entonces, no es lo mismo pensar en quiénes, no es lo mismo el cuándo y tampoco es el mismo el dónde, porque, por ejemplo, y acá me voy a remitir, tendría que haber sacado, perdonen, la imagen nada más, no tendría que haberla abierto. Acá me voy a remitir a una imagen de Google Maps. En este caso, tomé en la ciudad de Salta una partecita de la localidad de San Lorenzo. Entonces, y acá sí les puedo decir que esta gente sí vive el progreso, ¿no? O por lo menos uno lo puede pensar de ese modo, ¿no? Porque si comparamos el caso de las poblaciones de Tartagal y observamos estas casas ya tan sólidas, con sus piletas de natación, con litros y litros de agua. Miren acá, cada casa casi tiene una pileta. Entonces, en este caso, sí, podríamos decir que esta gente participa de ese progreso así presentado. Bien, esto es un poco para la reflexión. Ustedes obviamente podrán compartir o no esto que estoy diciendo. Bien, ahora vamos a ir, dicho todo esto y presentada esta agenda historiográfica en construcción y este cambio de perspectiva, vamos a seguir trabajando con esto y vamos a ir presentando paralelamente el periodo que queremos abordar, que es el periodo de 1980 a 2020. Y acá me voy a detener en una imagen. Esta imagen nos la provee la página del Banco Mundial, la página de datos del Banco Mundial. El Banco Mundial permite establecer líneas, columnas y mapas. Yo ahora no me voy a detener en esa página porque nosotros las trabajamos en clase y corresponde que ustedes las tuteen. Aquí, de acuerdo al al índice del Producto Bruto Per cápita y tomando algunos países como son, por ejemplo, Argentina, el mundo, Singapur, el promedio mundial, Singapur, Noruega y los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que vemos en esta radiografía, podría ser, o esta foto de 1980? Que hay economías que comienzan a crecer y se destacan sobre todo las economías en América Hispana, de México, Chile y Brasil, y en el caso también de China, la India, algunos países de África y estos países nórdicos. Los demás países vienen con crecimiento económico, pero se destacan este tipo de economías. Estas tasas de crecimiento, miradas desde el PBI, van a seguir acentuándose, ¿no? Sobre todo en los países asiáticos, entre los cuales se van a destacar, ¿no? China y la India. China primero, la India después, pero también tenemos que considerar toda esta región de Malasia e Indonesia. Bien, este es el índice que es central
para el relato historiográfico que es de la historia económica que se ha denominado el paradigma del crecimiento económico, ¿no? Este índice que fue creado, y ahí pueden encontrar en los textos que les cité, sobre todo en el de Venus Vivar, pueden encontrar una historia del índice, ¿no? Y en esta historia del índice, bueno, nos comenta cómo este índice es creado por el premio, después va a ser premio Nobel estadounidense Simon Kuznets, el índice va a ser creado en la década del 30 y surge como una necesidad de las economías militarizadas de la época, porque hay que conocer las cuentas nacionales, ¿no? Y en el mismo momento que el índice se crea, ya el propio Cassnet le hace la crítica porque se da cuenta que se le presta atención a la economía y no se presta, y no se presta atención a otras dimensiones. Pero el índice se independiza de Cassnet, ¿no? Y pasa también a convertirse en parte de la flecha de la evolución. Y no solamente mide la realidad, sino también que le da el norte a las realidades. Y es esa la gran crítica que va a tener el, este índice del PBI, ¿no? ¿Dónde está este gráfico? Está en el libro en el artículo, perdón, de Matías Smelser, ¿no? Y acá el gráfico resume sobre todo de dónde vienen las críticas, que se van a acentuar desde la década del 50, pero después ya muy profundamente a partir de los años 70. eh, Desde la ecología crítica, la socioeconomía crítica, el feminismo crítico, la crítica del norte-sur, la crítica cultural, la crítica del capitalismo, la crítica del industrialismo. No, todo se va a comenzar a cuestionar este índice. Y entonces, en esto, y ahora vuelvo a la historiografía, en esto que pasa, que se transforma la realidad se transforma a tal punto que un mundo que venía dividido eh, en dos esferas, primero por una tan dividido geopolíticamente, y esa división se la denominó Guerra Fría, que fue un enfrentamiento que no llega a ser caliente, salvo en zonas como Vietnam o Corea, que enfrenta a dos formas de organización. Una, que la llamamos socialismo real, que se pretendió llamar comunismo, y la otra, que la podemos llamar el capitalismo, o el modo occidental también se lo llama. Eh, Esto entra en crisis ya, como les dije, en la década del 80. En la década del 90 se desmorona la URSS. La URSS estalla y se desarma. Y el mundo queda abierto el planeta queda abierto a un capitalismo desenfrenado que lo pretende y quiere acaparar todo. Y a la par, como dijimos, van también planteándose estas preocupaciones como, por ejemplo, la preocupación ambiental, la preocupación por los derechos de las minorías, la preocupación por, dentro de las minorías, el género, la cuestión, la descolonización de las zonas colonizadas. Todo esto ya viene es un bullicio que viene tomando forma desde décadas anteriores y que ahora se expresa de diferentes modos y la realidad ya no se nos puede presentar de modo ordenado porque aparte toda esta sociedad de riesgo en la que estamos, como dijimos, se nos muestra con eh, futuros muy, pero muy inciertos. Y ahora me pongo en donde nosotros estamos situados, ¿m? Al punto que en algún momento pensamos en la posibilidad de guerras, enfrentamientos nucleares, ¿no? Que nos llegan a dar miedo, o el cambio climático y
el hecho de que no nos pongamos a tratar de en conjunto a dar solución, ni siquiera solución a mermar la huella de carbono y a disminuir el efecto invernadero, bueno, se nos presentan futuros bastante muy, pero muy inciertos. ¿Y esto cómo se plasma esto? Esto se plasma en índices diferentes que dicen, bueno, tenemos que pensar o ver la realidad de desde este otro lugar. Y así toma forma el índice de desarrollo humano que va a ser promovido por un economista pakistaní y después también por Amartya Sen. Este último también recibió el Premio Nobel de Economía, y el programa que lo desarrolla es un programa de las Unidas conocido como NUT. Y este índice, fíjense, ya trata de salirse de la idea del crecimiento eh, solamente económico. Entonces dice, bueno, hay que ver la esperanza de vida al nacer, hay que ver los este, años de escolaridad, hay que ver también, obviamente, el PBI per cápita. Esto ya no está dando una propuesta crítica a la anterior, pero fíjense que nosotros, todavía en nuestro sentido común, sigue funcionando el anterior índice. Pocas veces escuchamos en los medios de comunicación o en la gente que hace política trabajar con este índice. Hay que extenderlo más. Esto habla de años de escolaridad, no habla de calidad educativa, ¿no? Plantea también la salud, no de calidad de la salud. Y después, la crítica entonces a este paradigma de crecimiento económico y con ella la crítica al PBI va a venir dada por este otro índice, que es el índice de la felicidad. Y ahí también lo que vemos es una profunda crítica, y acá ya no solamente trabajar con datos cuantitativos, acá ya se propone mejorar y poder mirar tirando desde algún lugar alguno de estos hilos, y en este caso también incorporar lo emocional, ¿no? Entonces tenemos el caso de, eh, eh, de estos nuevos aportes, no solamente la esperanza de vida, pero la esperanza de vida saludable. Y acá permítanme, porque voy a ir a abrir la página del índice de la felicidad. No voy a abrir la página del IDH porque ya la vimos en clase y ya la hemos trabajado en la clase del jueves pasado y en la clase anterior. Acá, esta página del índice de la felicidad la tienen que ututear, ¿no? Y miren qué interesante. Acá tienen también intentando cuantificar y poner en un orden, bueno, cuáles son los países más felices, que no coinciden con los países que coinciden más o menos con con los países del índice de desarrollo humano, y no coinciden con los países considerados potencias mundiales, o no coinciden con los países que se destacan en el índice del PBI per cápita. Y el caso, por ejemplo, de Finlandia, Dinamarca, Islandia, Suecia, Israel. Este índice obviamente es antes de la invasión de Hamas a Israel. Los Países Bajos, Noruega, Luxemburgo, y podemos seguir. ¿Cuál es el primer país de la América de habla española que encontramos? Costa Rica. Donde veamos, después vamos a encontrarlo a México, Uruguay, y veamos dónde estamos nosotros, acá en el lugar
38 está Chile, después está Panamá, después está Brasil en el lugar 44 y Argentina está en el lugar 48. Creo que este índice hay que hacerlo circular con mayor fuerza y sobre todo porque los factores que explican el nacimiento que trata de abstraer este índice, ¿no? Toma el Producto Bruto, lo toma el Producto Bruto, no lo abandona, pero sí va a tomar en cuenta otras cuestiones que se miden cuantitativamente a través de encuestas. Tienen, por ejemplo, el apoyo social de la población, las expectativas de una calidad de vida saludable. A mí particularmente me parece tan importante la libertad que tiene la persona para desarrollarse libremente y para hacer sus propias elecciones. ¿M? La generosidad, la percepción de la corrupción también forma parte de este índice y como también forma parte de este índice la capacidad, acá le plantean de distopía o la capacidad de construir utopías. Fíjense que qué diferente es de plantearse esto a plantearse el futuro de incertidumbre, incierto, de una sociedad de riesgo, ¿no? Entonces, esto hace que sociedades que, porque hay sociedades que se ven más felices. Y veamos en el caso de Argentina, tomemos acá, les pido por favor que después o tuteen, pueden utilizar el traductor, y en el caso de Argentina, vamos a ver que el PBI representa este color, ¿no? El apoyo social, este color, la expectativa de vida, la capacidad para poder decidir las propias opciones de vida, la percepción de la corrupción y también la generosidad y por último la construcción de distopías, ¿no? Esto hace obviamente la combinación de estos valores ubica a Argentina en el puesto 48 de muchísimos países, 143 que al último lo encontramos acá, a Afganistán. Bien, está muy interesante para seguir trabajando y seguir haciéndose preguntas. Esto ya va a corresponder de la capacidad que tienen para ututear. Entonces, fíjense, datos cualitativos que se introducen en el análisis, salir del paradigma del crecimiento económico y aparecen nuevos enfoques que se van afirmando. Algunos vienen de épocas anteriores, por ejemplo, cómo se desplaza hacia lograr abstraer la perspectiva que podríamos llamar cultural, social, sociocultural, y acá tenemos el papel de unos economistas de la talla de Douglas North, que también fue premio Nobel, Acemoglu y James Robinson, estos dos últimos, con un libro donde tratan de interrogarse por qué fracasan las naciones. ¿M? Fíjense, no por qué crecen, por qué fracasan las naciones. Ellos van a poner en juego el papel de las instituciones. ¿M? Y las instituciones son las reglas, las normas, ya sean formales o informales, desde una constitución hasta una costumbre como la coima, son parte de las instituciones. Es una perspectiva. La otra perspectiva, la perspectiva, por ejemplo, de Piketty, que dice, bueno, veamos entonces, nos alejemos del crecimiento económico y veamos la desigualdad porque tenemos que pensar en una sociedad diferente, ¿no? Y está la propuesta parte de un socialismo participativo. Lo de Piketty es todo un paquete,
fantástico para leer, o de Deirdre McCloskey, que dice, no es la desigualdad, no es el camino en el que hay que moverse en el camino del liberalismo. Y agrega, del liberalismo humano, porque lo que ha hecho crecer a las poblaciones en 200 años es el liberalismo y es este tipo de liberalismo. Y otros que dicen atiendan a las variedades, no se queden en las homogeneidades, atiendan a las variedades porque hay que atender a las tradiciones socioculturales, porque hay que atender a las trayectorias de los países, y es allí que aparece este enfoque de variedades del capitalismo que van a impulsar estos autores Peter Hall y David Soskice, y que en este caso diferencian dos tipos de capitalismo: el capitalismo liberal de mercado, que es un capitalismo propio del mundo anglosajón, y el capitalismo de economías coordinadas, como por ejemplo el capitalismo de Alemania. Bien, con esto, ¿yo qué creo? Creo que ya podemos plantearnos entonces que estamos ante una agenda novedosa, en construcción, fruto de esta reestructuración epistemológica, pero que esta reestructuración epistemológica obedece nada más que a que como veníamos haciendo las cosas antes en materia de ciencias sociales e historia económica, debían cambiarse porque no estaban abstrayendo la realidad. Bien, ahora, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a pensar, y acá yo me tomé la libertad de elegir estos países porque son con los cuales nosotros vamos a seguir trabajando a lo largo del desarrollo del programa retrospectivo que estamos haciendo. Y acá mostrarles que estoy trabajando ya con el índice de desarrollo humano. También puedo trabajar con el el PBI. El PBI lo puedo presentar, lo presenté, mejor dicho, en clase, para trabajar las curvas que podemos ver los países en el crecimiento económico del PBI a lo largo del tiempo. Y recuerden que lo pueden, inclusive en la página que nos brinda el Banco Mundial, pueden colocar fechas específicas, sabiendo que hay fechas donde no hay PBI, porque por ejemplo no están los datos del mundo comunista, aunque el mundo comunista también tenía PBI que se llamaba Producto Material Neto. Bien, acá nos vamos a enfocar en el índice de desarrollo humano y vamos a mostrar cómo el índice de desarrollo humano va en este último tiempo y en los diferentes países, y sobre todo a partir de 1990, va a comenzar a tener un crecimiento sostenido, paulatino, pero que se va a ver interrumpido, como dijimos en las clases anteriores, en la pandemia, ¿no? Entonces vemos cómo en la década del 90, que es el primer año que se toma el PBI, no, vamos a tener ciertos índices. Recuerden que a partir de 0,800 se trata de un nivel de desarrollo muy alto. La Argentina pasa de un nivel de desarrollo medio en los 90 a un desarrollo alto en tiempos posteriores. O sea, fíjense, eh, después del 2000. Lo mismo va a pasar con otros países, por ejemplo, con Singapur, como el propio Chile, que hoy tiene uno de los países mejores posicionados de América Latina en el IDH, y hay otros países como Noruega y Estados Unidos que van a permanecer en el nivel de alto nivel de desarrollo, y allí tienen el caso de Estados Unidos, que comienza siendo el primero en el índice y que después pierde esta posición,
Y por último, estamos viendo el caso de Noruega, que se mantiene muchísimos años como primero encabezando este índice. Acá las tablas son elaboradas por Claudio y por Gemini, y en este caso la frase pregunta o el prompt que usé fue: bríndame con precisión en formato tabla los datos sobre el IDH y posición en el ranking en los años 1990, 2010, 2015, 2020, 2021 y 2022 de Argentina, Singapur, Noruega, Chile y Estados Unidos. Después lo que hice fue trabajar concretamente la tabla con un simple eh, capturador de pantalla que es screenshot y pegarlas. Y acá, ¿por qué les hablo de esto? Porque el índice de desarrollo humano va a cambiar de acuerdo a los datos, va a cambiar en el tiempo porque se actualiza y actualiza su instrumento de medición. En este último tiempo está midiéndose con el IDH a dólar 2017. Entonces va a depender, por eso la diferencia de valores que observábamos en la tabla anterior. Y eso va a depender de dónde están recabando la información. Y allí, nosotros como estudiosos, es muy importante que recabemos la información, en este caso, porque está provista, porque está accesible, de la propia página del índice de desarrollo humano de la página del NUT. Pero si en este caso no se tiene acceso, hay que tener muy en claro que hay que citar la inteligencia artificial, hay que citar el prompt con el cual se pregunta y hay que también considerar y citar, si es necesario, desde dónde está extrayendo la información el chat, la IA o el chat conversacional que estamos utilizando. También para sus futuros trabajos, esta página de MapChart nos permite colorear, por ejemplo, los países. A mí me interesaba sobre todo por las dudas que se ubiquen con Noruega y también se ubiquen con Singapur, que son los países que vamos a considerar en las próximas clases. Entonces, vamos a trabajar ya sea de modo relacional o de modo comparativo o solamente de modo expositivo, siempre las economías de Chile y Argentina con las economías de Estados Unidos, Noruega y Singapur. Esto lo vamos a pedir para las diferentes dimensiones de análisis. Si ustedes quieren sumar otros países, vamos a estar más que contentos en el equipo de cátedra. Bien, entonces, desde los diferentes índices, nosotros lo que vemos es un crecimiento en este periodo de 1980 a la pandemia. ¿Qué cuestiones van a caracterizar este crecimiento o qué políticas económicas van a desarrollarse eh, tras el desmoronamiento del mundo soviético? Y acá vamos a tener sobre todo una característica que va a promover un tipo de política económica. ¿Por qué? Porque como dice, se plantea acá, hay un auge de la globalización económica, es decir, las barreras comerciales tras el desmoronamiento del muro de Berlín en el 89, que fue la evidencia física de esa separación y el desmoronamiento de la Unión Soviética, se va a producir una creciente integración de las economías nacionales a partir de que a partir de liberar los mercados a través de la apertura comercial. Y las grandes instituciones como el Fondo Monetario Internacional, que también tiene su página y es excelente para consultar
el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial van a ser a través de las políticas de crédito las grandes promotoras de estas nuevas políticas que van a tomar forma sobre todo en los 90 y que hay un historiador económico que las va a denominar consenso de Washington, ¿no? Y desde allí deviene, no es que se sentaron en Washington y dijeron esto vamos a hacer, sino que el capitalismo liberado dijo, bueno, hay que llevar adelante este tipo de políticas. Y algunas personas llamaron a este tipo de políticas neoliberalismo y otros lo llamaron también neoconservadurismo. Y donde se expresó sobre todo en las políticas que son de achicar el papel del Estado, ¿no? Un Estado que en tiempos anteriores venía, sobre todo en países como los países europeos, con grandes un Estado que afrontaba grandes políticas de bienestar y las críticas vienen a ese Estado a ese Estado grande y se promueve la privatización, se promueve la apertura comercial, eh, y también se va a plantear que hay que producir cambios en esta agenda global que se impone, en esta agenda que va acompañada por una revolución tecnológica sin precedentes en la década del 90, toma ya forma Internet, los, los, las comunicaciones por Internet no solamente a lo largo del tiempo se van a nutrir, se van a expandir por cable, sino que después también por cable por los océanos y después hoy y también por satélites. Hoy ya tenemos esa masificación de los satélites con Starlink, por ejemplo. Entonces, auge de la globalización, liberalización de la economía, la revolución tecnológica, va a tomar forma el sector financiero sobre el sector productivo. eh, Se va a acompañar todo esto con una desregulación financiera, van a aparecer nuevos instrumentos financieros. En este marco también, con las economías emergentes como la China, la India y Brasil, emergen con fuerza, al punto que van a conformar un grupo que se va a llamar BRIC, ¿no? Con lo cual la Argentina durante la etapa llamada kirchnerista tuvo mucha relación y que hoy en la actualidad la Argentina se ha apartado de este grupo por considerarlo un grupo político. En otro momento y más adelante el grupo se va a llamar BRICS. ¿Por qué? Porque se va a destacar también Sudáfrica como una economía emergente. Sudáfrica se va a incorporar a esta, a esta reunión de países, a este grupo de economías. Bien, todo esto, este consenso de Washington va a traer también, estas políticas del consenso de Washington va a traer eh, grandes también desventajas y va a ser sometida a grandes críticas, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque, por ejemplo, una de las cuestiones fue la posibilidad ahora de grandes empresas de deslocalizarse, ¿no? Y llevar su producción a lugares donde la mano de obra es más barata. El caso de Apple, el caso de Nike, el caso de miles de empresas, y esto va a generar eh, y va a afectar a la mano de obra de los países centrales, pero también no va a producir cambio en las mejoras de la mano de obra de los países donde se relocalizan. Y contra esto también va a haber todo un movimiento. Ustedes deben saber que, por ejemplo, muchas de las prendas que compramos nos alertan o nos dicen, o prendas y productos, nos dicen, por ejemplo, si compramos hierba, esta hierba no fue
recogida con mano de obra infantil o esta prenda no fue producida por mano de obra eh, explotada. Esto demanda obviamente un cambio. Muchas veces nosotros lamentablemente no llevamos, no prestamos a esto atención en nuestra vocación de consumo. Entonces, y comienza un proceso que se va a denominar de formación de cadenas de valor global. Y de esta manera, de esta cadena van a participar diferentes países. Tomemos, por ejemplo, esto que hablábamos de Nike. Lo tomamos, ¿por qué? Porque Nike tiene su casa central en Oregon, en Estados Unidos. Pero, por ejemplo, hay cerca de lo que leí, 40 países que proveen de materia prima a Nike. Uno de esos países es Argentina y hay curtiembres argentinas que se dedican a brindar a Nike cuero. No son fijas las curtiembres porque van cambiando los proveedores, pero por ejemplo, en la Casa Central de Oregon, cada trabajador gana $25 la hora. ¿Mm? En el caso de Argentina, el promedio, según datos actuales, de un obrero u obrera de las curtiembres es de 217.000 pesos mensuales, $217 la hora, quizás menos a los valores actuales. Bien, esto para seguir pensando estos temas, entonces tenemos las políticas del consenso de Washington. Las enumeremos: disciplina fiscal, reordenamiento de las prioridades del gasto público, hay que evitar el gasto público, ¿no? Y sobre todo en qué, en educación, en salud, en infraestructura, privatizar. Tipo de cambio competitivo, la mínima tasa impositiva, liberalización del comercio, apertura a la inversión extranjera, privatizaciones, se transfieren las empresas estatales al sector privado. Esto lo vamos a ver, estudiar, esto es muy claro, obviamente en la época de Carlos Menem acá en la Argentina. Desregulación, eliminar las restricciones y regulaciones que impidan el libre mercado, la libre importación y exportación, y derechos de propiedad seguros para que se cumpla la protección de la propiedad privada. Bien, de estas políticas son las que van a impulsar los organismos internacionales, las denominadas políticas del consenso de Washington, que después van a tomar determinados países y a algunos les va a ir bien y a otros no les va a ir bien. Veamos entonces esos países y las políticas del consenso de Washington van a comenzar a ser criticadas, ¿no? Porque, de nuevo, porque la universalización no se puede aplicar. Algunos países, por ejemplo, y que nosotros vemos que les sigue bien, siendo bien, a pesar de los conflictos sociales que ha tenido, uno de esos es Chile, México, eh, Argentina, Perú, en Europa del Este, quienes van a aplicar las políticas del consenso de Washington, países de la ex Unión Soviética, Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania. En Asia, la India, ¿no? Que también revisemos los índices para la India. En África, Botswana, Uganda, Mauricio, las islas. eh, donde podemos encontrar material para profundizar sobre estos temas, sobre todo para el caso de América Latina, en la página de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina. Y en el caso ya de otros países, y teniendo en cuenta el recurso del idioma, en Google Académico. Yo acá tomé dos imágenes
para de consulta de página del Consenso de Washington en Argentina y Consenso de Washington en las economías latinoamericanas. Y acá, fíjense, tienen ya los estudios hechos a partir de la década del 90. Esto está ordenado por relevancia, ¿no? Entonces tienen artículos muy citados, como por ejemplo el artículo de Martínez Rangel, que está citado por 505 citas, que habla sobre el consenso de Washington, la instalación de las políticas neoliberales en América Latina. Este texto es de 2012. Después tienen artículos propios, por ejemplo, de la CEPAL, de CATS, ¿no? Entonces habla de los cambios en la estructura latinoamericana y comportamiento después del consenso de Washington. ¿Qué pasa? ¿No? Esto es en el 2000. Ya acá coincide también con el viraje, por ejemplo, en Argentina, cuando se abandona, después del gobierno de la Rúa, se abandonan estas políticas y entramos a las políticas de mercado internistas. Salimos del libre mercado para un mercado internismo y una economía sin libertad hasta hoy. Y hoy eso está siendo criticado y está siendo cambiado paulatinamente hacia una economía de mayor apertura. Después tenemos el caso de este texto de Ocampo, que es del 98, una visión desde la CEPAL. Por otro lado, tenemos para el caso argentino, y acá me gusta este título de Listar, el fracaso del consenso de Washington, la caída de su mejor alumna. Parece, uno tiene esa imagen, que Argentina era o la mejor alumna o la alumna predilecta del Fondo Monetario. Quizás habría sido una alumna que llame la atención, pienso yo, por el tema que la Argentina siempre, salvo el gobierno de Alfonsín, o ha estado con gobiernos dictatoriales o gobiernos peronistas, pienso, no lo sé, hay que seguir leyendo. Bien, y tienen otros trabajos como por ejemplo una nueva mirada al consenso de Washington, Estado, confianza social y criterios de evaluación, evidencia estadística para el caso argentino, ¿no? Este es un artículo más reciente de 2015 de Alfonso, y tienen otro de Gottfried, el consenso de Washington y su influencia en la política pública argentina, un análisis de casos sobre las transformaciones del marco regulatorio en el sector minero. En ese sector se mantuvieron estas políticas, eh, muchas de estas políticas, pese a este gran cambio que hubo, como les dije, a partir de 2000, eh, de 2003, cuando asume Néstor Kirchner. Esto ustedes van a tener que profundizar. Profundizo con la IA, profundizo con Google Académico, profundizo entonces con diferentes lecturas que me vayan ordenando y ayudando a comprender mejor. Lo que sí tienen que ver es que muchos países nunca abandonaron estas políticas, y también en el caso de la Argentina hoy está volviendo a muchas de estas políticas. Y hay otros países que crecieron y nunca usaron nunca usaron estas políticas, ¿no? Y acá me voy a referir concretamente a los países asiáticos. Por ejemplo, ustedes tienen el caso de China, Corea del Sur, Taiwán, Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia, Vietnam. Son países que no van a crecer siguiendo las políticas del consenso de Washington. Y uno de los países que más se destaca en este punto es el caso de China. China viene con un proceso de crecimiento que se acentúa en los 80 y se va a acentuar ya, se va a ir perfilando en los últimos años de la década del 70, cuando se lleven adelante China, que es comunista. Recuerden que en el 17 se produce la Revolución Rusa.
En el 49 la Revolución China y en el 5, perdón, sí, la Revolución China y el líder de esa revolución va a ser Mao Zedong, el líder ruso va a ser primero Stalin, después se va a destacar Brezhnev, y después son sistemas que no son democráticos, que son de partido único, el Partido Comunista, y después la Revolución cubana en Cuba, obviamente, en el 59. Y también Corea del Norte, que sigue siendo comunista, y tenemos el caso que también lo fue en su momento, de Vietnam. Bien, entonces el mundo, esta parte del mundo que podríamos llamar el, el Asia-Pacífico, va a comenzar a crecer sostenidamente y fíjense en qué altas las tasas. Yo acá coloqué 1980 a 2000, ustedes tienen que actualizar estas tasas 1980-2020, acá me ayudé con Claudio, pero creo que como vimos recién, ustedes tienen que ayudarse sobre todo con las páginas del Banco Mundial, que es la mejor información porque estamos directamente en la información de origen. En este caso siempre se está viendo Producto Bruto. Obviamente, salvo Singapur, ninguno de estos países está en Singapur y Taiwán. En ninguno de los otros países está en el índice de desarrollo humano alto. Revisen ustedes qué pasa con el índice de la felicidad en estos países. Bien, y también otra página que deberían consultar es la página de Freedom House y la de variedades de democracias, porque allí también van a tener conocimiento sobre las características de los regímenes políticos muy autoritarios de muchas de estas naciones. Bien, volvamos a esto de crecer sin el consenso de Washington. Se crece sin el consenso de Washington en el caso de China y se crece eh, siguiendo el Partido Comunista gobernando China. Ya esto va a comenzar a partir de las reformas que se van a impulsar, este proceso con la muerte de Mao Zedong, y este proceso va a ser conocido también como reforma y apertura. Eh, ¿Dónde están los ejes, creo yo, de esta política? Está en los objetivos que tienen, que es ya objetivos geopolíticos. Hay que modernizar China y China tiene que crecer económicamente. Se vienen dando políticas como políticas demográficas que también se pretendieron aplicar con este objetivo, pero no produjeron tanto efecto como las políticas de apertura de la política de apertura de la economía. ¿No? Se abre China al comercio internacional, comienza a exportar los productos, se abre China a las inversiones extranjeras, en este proceso de deslocalización, muchas empresas, por ejemplo Apple, por ejemplo Tesla, empresas norteamericanas se van a radicar en China, los iPhone son productos chinos, ¿no? También algo muy importante eh, eh, con el abandono de la agricultura colectiva. ¿Por qué? Porque se va a implementar un proceso donde los campesinos, los agricultores van a poder vender sus excedentes al mercado, cosa que antes no le estaba permitido. Se van a crear también empresas privadas. En esta época surge el gran mercado libre del mundo, que es Alibaba. Eh, eh, También esto va a tener su repercusión. Primero, para todo esto hay un cambio en los marcos institucionales, es decir, en los marcos legales, que
se abre a la economía de mercado, pero es una economía de mercado es con un régimen autoritario de gobierno. Este, estas reformas van a continuar hasta la actualidad y China siempre se enfrenta a este desafío, pero recuerden que ya creo que, si no recuerdo mal, de los 90 ya Hong Kong paulatinamente va incorporándose a China, hoy es parte de China y Hong Kong ha perdido su calidad democrática y hoy está, a veces hay demandas sociales, movimientos sociales demandando democracia que son aplastados por el régimen chino. Otro caso podemos ver aplastamientos de la comunidad uigur, ¿no? Una comunidad étnica que ha sido llevada casi al aislamiento y se hablan de violación a los derechos humanos por parte del gobierno chino. Lo mismo con el Tíbet. Bien, y esto además de las desigualdades internas que ahora sí se empiezan a observar porque obviamente no estamos ante economías ya colectivizadas como las teníamos antes. Bien, entonces, con esto damos por terminado eh, nuestro tema y plantearles, bueno, que cada arista merece, de todo esto que hemos hablado y de otras cosas que no hemos hablado y que a ustedes les interesen, merecen ser profundizadas. Nosotros vamos a seguir trabajando este periodo desde el marco que nos brinda Piketty. Ustedes, yo ahora les voy a mandar también el libro de McCloskey porque he visto que podía haber gente interesada en clase. Y y también en el caso de Argentina, nosotros les vamos a proponer el libro de Bellini, pero ustedes pueden utilizar también otra literatura, siempre consultada y vista la circulación de esa bibliografía. Y vamos a insistir con la posibilidad de que ustedes lean concretamente la información de las páginas web y aparte empezar a sistematizar información de Salta. Con esto entonces damos